Como les decía, de la familia no hemos estado hablando mucho, pero en este mes lo hemos querido hacer y como bien decía nuestra esposa, ¿verdad? Mi esposa, no de ustedes, mía, ¿verdad? Ya mi esposa estaba reaccionando. Queremos hablar de los hijos. Yo sé que muchos de los que estamos aquí somos, hay padres, hay madres, y hermanos, sabemos que muchas veces no es fácil el ser padre y el ser madre. Sobre todo los que son primerizos, los que por primera vez el Señor les ha dado la experiencia de tener hijos. Muchas veces, hermanos, el problema es que alguien dice, bueno, ¿y esto trae un manual para criar hijos? O sea, ¿quién nos dice cómo lo vamos a hacer? Y los que por primera vez tienen hijos, hermanos, pobrecitos de ellos, porque los llenan de tantos consejos de todos lados, que después ellos en realidad no hayan ni qué hacer ni cómo hacerlo. Yo me recuerdo un día, un hermano joven en la iglesia me pidió que platicara con él porque él estaba en un estado de shock, él estaba en un estado de depresión. Su esposa estaba embarazada y entonces él no sabía cómo manejar aquello. Yo sé que para ustedes, los que son adultos aquí, pues hasta da risa, ¿no? Pero a alguien que por primera vez va a tener esa experiencia, en algunos casos, hermano, es de gran alegría, es de gran gozo, pero hay otras personas que les entra una aflicción porque no saben cómo las cosas que vienen por delante, cómo las van a resolver. Entonces quisieran tener como por ejemplo un manual y no lo hay, no hay ese manual. Sin embargo, hermanos, aunque yo me estoy equivocando porque sí en realidad hay un manual. Hay un manual de cómo criar a los hijos. Y usted sabe, hermanos, que ese manual es la bendita palabra de nuestro Señor. Así que esta mañana ya estuvimos hablando de la familia, estuvimos hablando de las madres, pero queremos hablar en esta oportunidad acerca de los hijos. Y un detalle muy importante a considerar, y es que muchas veces uno piensa, dice, bueno, el pastor va a hablar de los hijos, aquellos que están bajo custodia, aquellos que están todavía bajo crianza. Pero yo quiero decirles que esta palabra es muy amplia, porque nos va a hablar de los hijos. Pregunta, ¿quién de los que estamos aquí es hijo? Todos somos hijos. Y aunque de manera, verdad, por así decirlo, vamos a hablar de los hijos que están bajo la crianza, pero yo quisiera decirles, hermanos, que usted tome esta palabra también para usted que es adulto, también para usted que quizás ya no está bajo la cobertura de sus padres, pero esta palabra es para todos, porque si usted es una vida que ha creído en nuestro amado Señor Jesucristo, entonces usted ha venido a ser un hijo de Dios. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque todos tenemos un mismo Padre, nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, hermanos, está implícito el que usted y yo nos veamos que esta palabra nos incluye. La escritura que hemos de tomar en esta mañana para fundamentar la palabra de Dios, la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Mientras usted llega a ese pasaje, déjeme hablarle un poco del contexto de por qué Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso. Dentro de las iglesias que han alcanzado cierto grado de madurez, está la iglesia de Éfeso. Aunque pareciera ser de que la iglesia de Éfeso es una sola congregación, pero no es así. Son varias congregaciones que están en Éfeso. Pero cuando Pablo escribe la carta,
la escribe como que si esta fuese una sola iglesia. Otra iglesia que le secunda en cuanto a madurez es la iglesia de Colosas. Pero ¿por qué digo esto? Porque una de las cosas que sobresale en el mensaje que Pablo está mandándole a la iglesia de Éfeso es que la iglesia pueda comprender que somos llamados a tener una unidad en el espíritu, para que en todo esto nuestro Dios sea agradado y sea glorificado. Muchas veces cuando se aborda la escritura de Éfeso, la gente se le olvida cuál es la esencia y el propósito de por qué se escribió la carta a los Éfesos. La iglesia debe de entender de que todo lo que haga, que toda la razón de por qué existe, la razón y el motivo es Dios. Y hay un instante en el que Pablo, en la carta de los Efesios, comienza a hablar de un aspecto práctico, ¿verdad? Al principio, los primeros capítulos son aspectos espirituales, devocionales, pero los últimos capítulos, como es el capítulo 5 y 6, Pablo comienza a hablar de un aspecto práctico. Ahora, la practicidad no quiere decir de que se sale fuera del propósito, por el contrario, esto práctico, lo que desea Pablo es que haya una armonía, tanto en la iglesia como en las familias. Así que en el capítulo 5, por ejemplo, Pablo habla de andar como hijos de luz y se lo dice a la iglesia, que pueda haber armonía en la iglesia, que los hermanos sepan cómo conducirse los unos con los otros. Pero luego Pablo se traslada a la familia, toma a Jesucristo como modelo de esposo, y es así como Pablo se dirige al matrimonio, y cuando le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y por lo tanto a la mujer le dice: mujeres, respetad a vuestros maridos. El apóstol Pablo sigue con esa línea, con esa verdad, hasta que llega a los hijos. Y aquí es donde usted y a mí nos compete entender cuál es el valor y la importancia de ser hijos. Es decir, que las familias armonicen, que las familias existan para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Esa es la idea, que los hijos puedan comprender que el rol que tienen los hijos, que la razón de ser hijos es para que, siendo hijos, puedan glorificar a Dios. No es tanto de los padres, es Dios por encima de todo. Habiendo dicho eso, yo quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es interesante que a partir de allí habla ya a los padres. Primero a los matrimonios, luego los hijos y después los padres. Así que para la próxima el mensaje va a ser en el Día de los Padres. Continuaremos con este texto que tenemos aquí por delante. Hoy por hoy, tomemos los hijos y pidámosle que Dios nos bendiga, hermanos. Ore por su pastor, que la garganta ya la tiene un poco lacerada de tanto hablar. Pero ore por usted, para que Dios le dé un corazón humilde, sencillo, noble, para que usted pueda recibir la palabra y esa palabra lo edifique a usted. Mi Dios amado, te amamos y te estamos tan agradecidos por ser tus hijos. Mi Dios amado, en la medida que te conocemos, vemos cuán preciosa es tu paternidad. Como hijos tuyos te estamos agradecidos. Y esta mañana, Señor, que tu palabra habla acerca de los hijos, te pedimos, Señor, de que nos des entendimiento, claridad,
que realmente, mi Dios, seamos edificados, que te veamos a ti como nuestro Padre y que nosotros podamos sentirnos tus hijos. Pero aquellos que están bajo la etapa de la crianza, Señor, que ellos también puedan recibir tu palabra en esta mañana y que sus vidas sean edificadas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje, este texto, hermanos, es muy importante. No solamente era para la época del apóstol Pablo, sino que también es para nosotros. Usted debe de recibir estas palabras que decía nuestro Señor Jesucristo: todo pasará, pero mi palabra no pasará. Como queriendo decir que la palabra de nuestro Dios tiene una característica, y es que siempre es actual. Van a pasar distintas épocas, pero la palabra del Señor es una palabra que permanece para siempre. Van a venir generaciones tras generaciones, y hermanos, los problemas que ellos tengan siempre van a ser resueltos por la bendita palabra de nuestro Dios. Y es que a usted y a todos los que hemos conocido de Dios, es esto lo que no nos debe de faltar. No nos debe de faltar la palabra, la instrucción de Dios. Muchas veces, mis hermanos, nos hemos acostumbrado, como por ser humanos, nos hemos acostumbrado a que los problemas se resuelvan de manera humanista, y no le damos oportunidad que sea Dios quien resuelva nuestros problemas. Y entonces, hermanos, va disminuyendo nuestra fe en la medida que no le estamos dando lugar a Dios a resolver los problemas, sino que lo resuelven los hombres. Espero que esté comunicando lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, cuando alguien tiene problema de relación, de la educación de los hijos, muchas veces va donde el terapeuta, muchas veces va donde el psicólogo. La pregunta es: ¿quién es glorificado en ese momento? ¿Quién se lleva la gloria, hermanos? Los hombres. Pero cuando usted se acostumbra a que se oriente a través de la palabra de Dios, que usted, al conocer la bendita palabra de Dios, usted diga: yo sé cuál es el problema y sé que el Señor me ha dado las herramientas y los instrumentos para resolver estos problemas. Es interesante, esta semana, este hermano que ya está muy anciano, pero que es muy respetable, el hermano John MacArthur, ha sacado una predicación donde aclara cuáles son aquellas cosas que son en verdad problemas mentales y cuáles son aquellas cosas que en realidad tienen que ver con el pecado y que se disfraza de problemas mentales. Le invito a que lo escuche, porque muchas veces estamos confundidos con ciertos problemas que los tratamos de resolverlo con el psicólogo, con el terapeuta, cuando, mis hermanos, lo que menos leemos es la palabra de Dios, y es aquí en la palabra de Dios donde encontramos las instrucciones de cómo deberíamos de proceder. Y estoy hablando de los problemas de relación de padres con los hijos, hijos con los padres. En este pasaje que yo le digo yo que existe, que es muy importante, existen dos mandatos. Yo quiero que por favor tenga su Biblia abierta al capítulo 6 y que veamos este texto. Hay aquí dos peticiones, dos ordenanzas que Dios pide a los hijos. Y que, por cierto, hermanos, Dios también ha dado una promesa, que si los hijos, los jóvenes, se disponen a obedecerla, Dios también se compromete. Oiga, hermano, esto está interesante. Dios se compromete a bendecirte. Tú que eres hijo, que eres hija, quizás tú me dirás: a mí me cuesta obedecerle a mi papá y a mi mamá, me es difícil. Yo quiero darte una buena noticia. Hay dos peticiones que Dios hace a tu vida, y que si tú las llevas a cabo, escucha, hermano, Dios se compromete. Es una promesa que Dios hace contigo, y Él promete darte
dos bendiciones muy importantes para toda tu vida. Fíjate las dos cosas que Él pide que tú hagas. Número uno, obedecer. Fíjese, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué dice? Entonces, la primera petición es obediencia. La segunda petición es, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Así que Dios te está haciendo, si te sientes hijo, si te sientes hija de Dios, Dios te está haciendo estas dos peticiones. Te está diciendo, hijo, hija mía, obedece a tus padres. Y lo segundo que te estoy pidiendo, nunca los vayas a deshonrar, hónralos. Y yo te prometo algo. Eso es lo que dice Dios. Yo te prometo, hijita linda, hijo precioso, yo te prometo que te voy a bendecir. Y yo no soy hombre para que me arrepienta, ni hijo de hombre, sino que dice, yo soy Dios. Y lo que Él se ha prometido lo va a cumplir. Así que necesitamos comprender y necesitamos saber cómo debemos de obedecer. La palabra upakó es la palabra obedecer en el griego. ¿Qué significa bíblicamente? Bíblicamente, ¿qué significa obedecer? Significa, escucha, número uno, someterse a aquel que te está dando esa orden. Cumplir. Y cumplir poniendo toda tu atención. Obedecer es alguien que está siguiendo las instrucciones o que está siguiendo la guía de aquel que gobierna o que manda o que te está dando las instrucciones. En el diccionario bíblico, el concepto es que es alguien que obedece sin presentar ninguna resistencia o sin poner ninguna objeción. Es obedecer. Y como dice, a buena manera. Así que cuando un padre, ¿verdad?, que está guiando, que está dirigiendo, lo que tiene que hacer el hijo es una cosa: no discutir, no renegar, sino simplemente obedecer. Ay, mejor no hubiera venido esta mañana, no me está gustando mucho. Si es así, ninguno, hermanos, porque yo quiero decirle, obedecer va en contra de nuestra alma. ¿No es cierto? Todos, hermano, el obedecer. Solo hay uno que dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor. Y ese es Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Por tal razón, tu alma y tu corazón deben de llenarse de Cristo, para que tú puedas decir como Cristo dijo, Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es una destrucción del yo, es una destrucción de la carne, para que se manifieste la vida abundante de Cristo. Es permitir que Cristo viva en ti y que tú puedas decir, con gusto, Padre, ¿qué es lo que tú deseas? Con gusto, Madre, voy a obedecer. Entonces, hermanos, ahora, la obediencia a los padres tiene un conflicto. Tiene un conflicto. Porque yo me decía esto, hermano. La Biblia me dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y en el libro de Colosenses es más complicado. Porque dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y aquí viene, en todo. Aquí en Efesios no dice en todo, pero si vamos a Colosenses nos vamos a dar cuenta que dice obedeced a vuestros padres y dice en todo. Colosenses 3:20, puede usted buscarlo. Alguien ha dicho que tanto la carta de
Efesios y de Colosenses, pues son cartas paralelas. Y es por lo mismo, porque tanto la iglesia de Colosas como Éfeso tienen casi el mismo grado de madurez, y por eso es que Pablo incluso permite que se lean estas cartas. Ahora, ¿cuál es el conflicto de la obediencia? Hermanos, como dije yo hace un rato, los padres son los que dan la orden, las madres son los que dan la orden, guían a sus hijos, pero ¿qué sucede, hermanos, cuando hay un padre déspota? ¿Qué tal cuando hay una madre de la misma forma? Pecaminosas. Hermanos, yo hoy más que nunca, o será porque los medios de noticias están más accesibles, que hoy se da uno cuenta de lo horrible que existe, donde padres abusan de sus hijos, abusan incluso sexualmente de sus niños. Hermanos, yo estaba viendo en esta semana como un artista famoso de aquí de México le han metido a la cárcel, lleva ya parece que 2 años de cárcel. ¿Por qué? Porque abusó de su hija, siendo una niña pequeñita. Jugando, el padre abusó de su hija. Y hoy su hija le puso una denuncia. El padre está poniendo una apelación. Pero también, hermanos, hijos abusando de sus padres, robándoles, quitándoles la vida. Madres quitándole la vida a sus hijos. Entonces la pregunta es: pastor, usted me está diciendo de que los hijos deben de obedecer en todo a sus padres, pero ¿qué tal de este tipo de padres? Padres que muchas veces abusan de su autoridad, padres que muchas veces abusan físicamente, los golpean, los maltratan a sus hijos, y como dije hace un rato, hasta cometen abusos sexuales y hasta abusos mentales. ¿Cómo queda allí la obediencia? Yo realmente creo, hermanos, que es cierto, los hijos deben de obedecerle a sus padres, pero no en aquello donde tenga que ver con pecaminosidad. Yo quiero que vea el pasaje conmigo y que sea un poquito acucioso. Efesios capítulo 6 nos dice cómo debe de ser esa obediencia. Entonces aquí hay 2 aspectos bien importantes. Dice: hijos, obedeced, pero ¿cómo? Y hay algo que es muy importante, tiene una connotación que debemos de observarla, porque dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, ¿qué significa obedecer? ¿Cómo y cuándo debemos de obedecer? O cómo y cuándo no debemos de obedecer. ¿Qué significa entonces esto, hermanos? Creemos entonces que hay un límite de la obediencia. Hay un límite. Un límite porque donde hay pecaminosidad, donde hay aquello que va en contra de la voluntad de Dios, escuchen, hijos, ustedes no tienen por qué obedecer a sus padres. No sé si me van a decir amén los padres o no, pero si hay pecaminosidad, los padres están induciendo algo pecaminoso, hermanos, la Biblia es categórica y le advierte a ese padre: ay de vosotros, que si por vosotros uno de mis niños tropieza, mejor debería de amarrarse una piedra de molino y a su cuello y tirarse al agua. ¿Qué es esto? El cuidado de Dios por los niños. Y sea quien sea, sea la autoridad quien sea. Vea Marcos capítulo 9, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y que se le arrojase. Se da cuenta del cuidado que Dios tiene de los hijos. Así que, hermanos, hay padres que inducen a sus hijos que se rebelen contra su madre. No le hables, no le obedezcas, esa mujer está loca. Y entonces, hermanos, los padres ponen en contra, o viceversa, madres que ponen en contra
para con sus padres, para con su padre. Si tú tienes un grado de entendimiento de la voluntad de Dios, entonces tú puedes decir: lo que tú me estás pidiendo, la palabra de Dios no te lo aprueba. Yo te amo, papá, yo te amo, mamá, pero quiero decirte que lo que tú me estás pidiendo va en contra de la palabra del Señor. Entonces, ese es un aspecto de la obediencia, pero quizás de lo que más estamos hablando es de obedecer en el Señor. Vaya una vez más conmigo, por favor, a Efesios capítulo 6, porque aquí encontramos una palabra muy importante: hijos. Observen, dice: hijos, obedecer. ¿Cómo, hermanos? Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces está diciendo: obedeced a vuestros padres. ¿Por qué? Porque es correcto. Ahora, ¿cuál es el punto? Hay padres que dicen: tienes que obedecerme porque la Biblia dice que me debes de obedecer. Voy a decirles cuál es la verdadera razón de que un hijo debe de obedecerle a su padre. Pónganme atención. La verdadera razón y el verdadero valor de que un hijo le obedezca a su padre no es su padre, es Dios. En otras palabras, cuando un hijo se somete al padre, hermano, no voy a negar de que lo hace por el aprecio a su padre, por el amor a su padre, pero en realidad, hermanos, la verdadera razón de la obediencia es por causa de agradar a Dios. Así que, amados hijos, cuando tú le estás obedeciendo a tus padres, quizás tus padres te están pidiendo algo que va en contra de tu comodidad, que va en contra de tus gustos. No es pecado lo que te están pidiendo, pero tampoco no te es cómodo. Considera esto: tu obediencia lleva a agradar a Dios. Y la verdadera razón de tu obediencia debe de ser el agradar a nuestro Señor. Esa es la razón de por qué Pablo utiliza el nombre del Señor y lo conjuga con la obediencia. Hijos, obedeced. No dice obedeced a vuestros padres, dice obedeced, pero en el Señor. En el Señor, obedece en el Señor. ¿Por qué? Porque esto es agradable. Así que, mis hermanos, es increíble lo que dice Pablo, pero prácticamente no es tanto complacer al padre. Hay padres que dicen: tengo un hijo tan obediente, gloria a Dios. Pero quiera Dios que ese hijo pueda decirle: yo te estoy obedeciendo y lo hago con gusto, papá y mamá, pero lo que realmente deseo es agradar a mi Señor, es agradar a Dios, es hacer la voluntad de Dios. Porque si lo haces como para el Señor, entonces allí viene la garantía de que Dios te va a bendecir, porque lo estás haciendo para Él. ¿Comprendes? Dios ha prometido bendecirte. Dios ha prometido no desampararte, siempre y cuando tu obediencia lo hagas primeramente como que si lo estás haciendo para el Señor. Amén, hermanos. Entonces necesitamos comprender esto. Mira lo que dice Colosenses 3:20. Ya lo leímos, pero quiero leerlo una vez más con usted. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y aquí viene esta palabrita. No está en Efesios, pero sí está en Colosenses. Subraya, tú que eres hijo, y todos somos hijos aquí en esta mañana. Hijos, obedeced a vuestros padres. Hermanos, de lo que estamos hablando esta mañana es de Dios, nuestro Padre. No pienses tanto: ay, yo el hijo. No, hermanos. Recuérdate que toda la enseñanza del libro de Efesios es que todo armonice en una sola cosa: que todos seamos para alabanza y gloria del Señor. Así que cuando tú obedeces como hijo, lo que estás haciendo es ser un hijo para alabanza y la gloria de nuestro Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
porque esto, dice, agrada al Señor. Al igual que Proverbios capítulo 1, versículo 8. Mira cómo enfatiza la obediencia. Mira cómo Dios aprecia la obediencia del hijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Y qué más dice? Y no desprecies la dirección de tu madre. Así que, hijos preciosos que están aquí, si tú todavía estás bajo la cobertura de tu padre y de tu madre, aprovecha. Es la oportunidad para que tú glorifiques a Dios. No siempre vas a tener a tu papá, no siempre vas a tener a tu mamá, pero esta es la oportunidad que Dios te da de glorificar a Dios obedeciendo. Ay, hermano, es que usted no sabe el papá que yo tengo. Ay, hermano, si usted conociera a mi mamá. No es necesario que yo conozca a tu papá ni a tu mamá. Lo que importa es que tú disciernas si en algún momento tu padre y tu madre te están pidiendo obediencia y aquello no es pecaminoso, que tú puedas decirle: Señor, dame la oportunidad de glorificarte. Dame la oportunidad de honrar tu santo nombre. Mamá, con mucho gusto, mamá. Papá, claro que sí. Y tu papá va a decir: ¿y a este qué le pasó? ¿Y por qué tan obediente? ¿Y por qué de tan buena gana? Cuando tú como hijo has comprendido la verdadera esencia de la obediencia, y es hacerlo como para el Señor. Amén. En esta misma línea, Proverbios capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Proverbios 6, 20. Proverbios capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Es decir, hermanos, la petición de Dios hacia ti, que eres su hijo, que eres hijo, es a que tú obedezcas en el Señor. Y dice: obedeced en el Señor a vuestros padres. Y luego dice: porque esto, ¿qué dice? Esto es justo. ¿Y qué significa de que esto es justo? Bueno, porque mi papá y mi mamá se desvelaron tanto cuidándome. Pobrecito, mis papás me dieron de comer, me llevaron donde el doctor. Ellos, así que es justo de que yo ahora les reintegre todo lo que... No, hermano, no tiene que ver con eso. No, y los padres dicen: a ver, ¿cómo no, hermano? Que el muchacho comprenda, que se dé algo, ¿verdad? Porque me ha costado. Pero no se refiere para contigo. Es justo ante los ojos de Dios. Ahora, esto no te justifica. Esto no quiere decir de que si tú eres tan bueno con tu papá, que vas a ser tan justo que por eso te vas a ir al cielo. Porque ya todos sabemos que no es por obra la cosa. No es por obra, no es por portarme bien. No, hermanos, es justo por causa de que Dios es nuestro Padre. Y nosotros debemos de decir: Señor, yo soy una vida pecadora, no merezco nada de ti. Por lo tanto, Señor, si tú me estás dando este mandato de obedecer a mis padres, es justo que yo te obedezca a ti, Señor. Es justo que yo te obedezca. La segunda palabra que nos llama la atención. En primer lugar, hermanos, obediencias. Hijos, ¿cuántos hijos? Levanten la mano. Quiero ver esas manos. Hijos, Dios quiere que tú obedezcas. Ay, hermano, mi papá y mi mamá ya murieron. Pero no estás huérfano. Nadie, escuche lo que dice el hermano Paul Washer: nadie en este mundo es huérfano. Nadie. O eres hijo de Dios o eres hijo del otro. Pero nadie es huérfano. Así que si tú dices:
mi papá y mi mamá ya murieron. Siempre sigues siendo hijo de Dios. Por lo tanto, dígale: Señor, ayúdame a obedecerte porque esto es bueno. Ayúdame a obedecer porque es justo. Así que lo primero que te está diciendo es: hijo, hija mía, por favor, no deseches mi palabra. Busca y obedécela. Pero la segunda palabra también es interesante, porque dice, versículo 2, honra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, como dice, con promesa. La palabra honrar en el griego, palabra timao, esto significa estimar. Significa enaltecer. Estamos hablando de lo que tú debes de hacer con tu amado padre y con tu madre. Debes de estimarlo. Debes de buscar la manera de enaltecerlo, valorarlo. Significa saber cuidar como algo que es precioso. También lleva el darle honor, respeto, reverencia, bondad, cortesía, y está implícito también la palabra obediencia. Entonces Dios te pide que puedas obedecer a tus padres, pero lo segundo es que tú cuides de tus padres, que tú los estimes, los tengas en aprecio, los tengas como alguien que merece tu afecto, tu cariño y tu cuidado. La palabra es que los honres. Ahora, por supuesto que un niño recién nacido, chiquitillo, no puede hacer eso con sus padres. Pero si tú, hermano, ya estás en una edad que sabes lo que es dar cariño, que sabes qué es lo que es dar afecto y cuidado a tus padres, amado hermano, Dios te invita a que los honres. Que no te olvides de sus padres, que no te olvides, que no los tengas en menosprecio, sino que Dios desea que tú puedas realmente apreciar sus vidas. Es decir, que debemos de honrarlos, tanto al papá como a la madre, estimarlos, valorarlos. Es doloroso, hermanos, que hay hijos que se olvidan de sus padres. El año pasado salió una ancianita, un periodista estaba entrevistando a una ancianita. Y entonces, de estas que están en Veracruz, por esas zonas así, hermano. Y entonces llegan donde esta ancianita y le pregunta que cómo hace ella para sobrevivir. Y que cómo hace, y le pregunta: oye, ¿y usted alguna vez tuvo hijos? Y ella le dijo: sí, le dice, tuve 13 hijos. ¿Y dónde están sus hijos? Y ella, qué doloroso, hermano, dice: todos me han abandonado. 13. Unos están en Estados Unidos, otros, dice, se han ido a otros estados. Oiga, mi abuelita, le decía el periodista, pero la vienen a ver. Eso es lo que más me duele en el corazón, hijito, le decía. Que mis hijos se han olvidado de mí. 13 hijos. Es doloroso, hermanos. Alguien dijo: ha de haber sido una mala madre. Como sea, hermanos. La palabra no te está diciendo: mira, honra a tu mamá y a tu papá, los que fueron buenísimos contigo. Si encuentra un versículo que diga eso, por favor hágamelo saber. Pero no dice eso. Lo que dice es: honra a tu padre y a tu madre. Obedécelos. Por supuesto no lo vas a obedecer en el pecado. Pero hermanos, no importa si tu papá es áspero, tu mamá es áspera. Pero si te está pidiendo algo que es correcto, tú debes de saber que al primero que le estás obedeciendo es al Señor. Y en lo otro, que es honrarle, hermanos, tú lo estás haciendo como para el Señor. Tú quizás vas a decir: mi papá, mi mamá no se lo merecen. No me importa, Señor. Tú me estás dando un mandato, que yo honre a mi padre
y a mi madre. Amén, hermanos. Éxodo capítulo 20, versículo 12, vemos la promesa de nuestro Dios para los hijos que honran a su padre y a su madre. Acompáñenme, Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí viene la promesa: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto mismo lo vemos en Proverbios capítulo 1 y versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hermanos, por todas partes de la Biblia encontramos cómo Dios desea que los hijos no solamente obedezcan a sus padres, sino que también los honren. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que esto es agradable a los ojos de nuestro Señor. Pero digo, hermanos, lamentablemente, mire, yo fui niño, fui joven, hace poquito de esto, ¿verdad? Pero yo sí recuerdo, hermanos, que habían tiempos de desobediencia, de rebelión, pero nunca como yo lo veo hoy en día. Es que se ha multiplicado la desobediencia, se ha multiplicado, hermano, ¿cómo se llama? El no apreciazo, la rebeldía. Es terrible. Y entonces nosotros necesitamos reconocer que Dios le está diciendo a los hijos: honren a sus padres, obedézcanle. Porque ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Mucho, hermano, de la falta de respeto de los hijos. Y es que quizás muchas veces los psicólogos por ahí nos han metido su manita de que dice: usted como padre debe de ser un gran amigo de sus hijos. Y eso es bueno, eso es cierto. El problema es cuando, como amigos, el hijo abusa de la confianza del padre. Porque como somos cuates, como somos amigos, puedo decirle, puedo hacerle y no pasa nada, porque somos amigos, papá, mamá. Pero hermanos, antes de ser amigo, usted es papá y mamá. Y debe de ser honrado y respetado. ¿Comprende eso? ¿Por qué, hermanos? Porque ahora los hijos le contestan mal a sus padres. ¿Qué pasa con los hijos? Con el celular y el internet ya ni le prestan atención. Están tan entretenidos que no escuchan a sus padres, los ignoran. Y sobre todo, hermanos, que cuando su padre le da una orden o la madre, refunfuña. ¿Se entiende esa palabra, refunfuñar? No. Yo pensé que era solo salvadoreña. Refunfuña, ¿y qué? ¿Y cómo? Y la mala cara que le hace. ¿Han visto esos hijos así, hermano? Mal encarados o no. Es solo en otra iglesia, ¿verdad? Aquí no. Entonces, hijos que le faltan el respeto a sus padres, que no saben obedecer un mandato, una orden. O si no, hermano, que usted le dio una orden y la vienen a hacer hasta la otra semana. O sea, la obedecen, pero a su manera. Ahora usted está diciendo: sí, así son los muchachos. No, así somos nosotros, hermano. Todos. Dios nos pide algo, de repente el pastor dice algo y ya no le gustó, pero es la palabra de Dios. Pero no le gustó, dice: me está tirando a mí el pastor. No, hermano, es Dios soberanamente que te está hablando. Y no te enojes con el pastor, habla con él, porque es con él la situación. Así que, hermanos, fíjese lo que dice la Escritura: honrar, los hijos que deben de honrar a sus padres, está implícito, póngame atención a esto, está implícito el cuidar los hijos de sus padres. Eso está implícito, el honrar. Es decir, tener cuidado. Muchas veces nuestros padres llegan a una edad, hermanos, en que ya no se le facilitan las cosas.
Algunos de ustedes, por ejemplo, son tan súper cibernéticos que les olvida que sus padres estuvieron en otra generación y necesitan la ayuda de ustedes. Otras veces, hermanos, se necesita de levantar algo que hace tiempos el papá levantaba hasta 3, 4 veces aquello, pero ahora ya no puede. Pero tú estás con tus fuerzas. En otras ocasiones tiene que ver hasta con lo económico. Necesitan muchas veces del apoyo, hermano, de aquellos que tienen nuevas fuerzas. El apóstol Pablo sabía de estas cosas y escribió en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4 en adelante. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o tiene nietos, que estos, es decir, los hijos y los nietos, aprendan a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Y dice aquí el apóstol Pablo: porque esto es lo bueno. Y aquí viene otra vez lo mismo. Todo tiene que ver con nuestro Padre Celestial. Tiene que ver con Dios, hermano. No es cuestión humanista, es cuestión divino. Porque esto es agradable delante de Dios. Más adelante dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, 2 palabras te está pidiendo: hijos que son hijos, y todos los que somos hijos aquí, no es que esté catinfleando, pero la cuestión es esta. Dios nos pide a todos los que estamos aquí, hermanos. Número 1, que le obedezcamos a nuestros padres. Si tú no tienes padre ya, obedécele a Dios porque Él es tu padre. Número 2, honra a tu padre y a tu madre. Si tú no los tienes, aún sigues siendo hijo y tienes la oportunidad de honrar a vuestro Padre Celestial, alabándolo, obedeciéndolo, honrándolo, sirviéndolo a Él. Señor, honramos y alabamos tu santo y precioso nombre. Como hijo, tú sigues siendo alguien que eres llamados a obedecer. Ahora, prepárate, aquí está la bendición. Esto es algo que Dios se ha prometido, se lo ha propuesto para contigo. Dios te está diciendo: ¿estás obedeciendo? ¿Estás honrando? Ahora dice: déjame ahora. Aquí viene lo que yo te he prometido. ¿Qué has prometido? Bueno, mira lo que dice aquí la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué dice? Con promesa. Ahora, ¿quién está prometiendo? ¿Quién es el que se compromete? Ese es Dios. Y Él te está diciendo a ti que eres su hijo, que eres su hija, y que obedeces como que si le obedecieras a Dios, y que si honras a tus padres, lo haces como para agradar a Dios. Esto es lo que Dios promete a ti, mi hermano, para que te vaya bien. En otras palabras, Dios va a cuidar tu vida para que las cosas salgan bien. No te desesperes. Algunas cosas no están teniendo el resultado que tú esperabas, pero Dios te está diciendo: no te preocupes, al final todo va a salir bien. Yo voy a cuidar de tu vida. Tú has honrado a tus padres, tú les has obedecido y lo hiciste para agradarme a mí, dice el Señor. Entonces ahora yo voy a tener cuidado, que vayas donde vayas, hagas lo que hagas, todo te saldrá bien. ¿Comprendes, hermano? Fue la promesa que Dios le dijo a Josué, que si Josué hacía conforme a la palabra de Dios, le dijo que todo saldría bien. Y esto forma parte de la palabra de Dios. Entonces Dios está diciendo: si tú obedeces a tus padres, tú los honras, todo te va a salir bien.
Tienes quizás proyectos en tu vida, tienes algunas cosas que son importantes, que vienen por delante para tu vida. Tú has obedecido a tu padre y a tu madre, entonces yo te garantizo que todo te va a salir bien. Y la otra promesa, porque ¿qué tal si te va bien pero duras poco tiempo? Pero ¿qué tal si todo te va bien y eres de larga vida? ¡Aleluya! Ese es distinto, ¿no es cierto? Me fue bien, solo un año. Pero Dios dice, voy a darte larga vida. Tú has honrado a tus padres. Hermanos, voy a contarles de un caso. Veo aquí a mi yerno, a mi esposa. Mis hijos saben de quién estoy hablando. Una persona que fue rebelde contra sus padres. Desde pequeñito, hermano. Indomable, bronco. Terrible. Yo le di clases en la escuela. Yo trabajé en una escuela cristiana juntamente con mi esposa. Y en un momento, hermanos, me tocó darle clase y él era de los que me desarmaba la clase. Luego, hermanos, dejé de verlo y lo último que supe es que él continuó siendo rebelde, cayó en drogas y luego, hermanos, hubo un incidente, no voy a decir más detalles, perdió la vida, siendo muy joven, teniendo un futuro por delante, un coeficiente intelectual, hermano, como usted no tiene idea. Pero ¿sabe qué? Rebelde contra sus padres. No duró mucho, hermanos, 21 años, a los 21 años murió. Dios ha prometido que si tú honras a tus padres y les obedeces, Dios dice, hijo, yo te prometo que las cosas van a salir bien y que vas a tener largura de días. ¿Por qué? Porque es algo que lo ha dado con promesa. Así que honrar a tu padre y a tu madre hará que también te vaya bien y que seas de larga vida. El hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el que se burla y no escucha la reprensión, prácticamente el Señor le está diciendo, no tendrás larga vida. Yo estoy terminando, hermanos. Hemos hablado de la bendición, pero permítanme humildemente hablarte de la advertencia. De la advertencia a no obedecer, de la advertencia a no querer honrar a tus padres. También el Señor se ocupa, Él se ocupa de advertirle a los hijos que deciden en su corazón no obedecer a sus padres. Dios no promete bendecirlos. En el libro de Éxodo ya se lo había dicho anticipadamente a su pueblo, capítulo 21, versículo 15. El que hiriere o el que dañare a su padre, a su madre, morirá, decía. Levíticos capítulo 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto perecerá. Proverbios capítulo 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y que menosprecia la enseñanza de la madre, será, dice, como los cuerpos de la cañada, los saquearán. En otras palabras, hermano, Dios está advirtiendo a los hijos que desean no obedecer ni honrar a sus padres. Dios promete prácticamente que no habría de bendecirlos. ¿Por qué razón? Porque es Dios quien ha mandado y quien ha dicho, hijos, honra a tu padre y a tu madre. Mateo 15, versículo 4, nuestro Señor Jesucristo dijo, el que maldiga a su padre y a su madre, que muera irremisiblemente. Así que, mis amados hermanos, tú y yo tenemos un mandato: honrar y obedecer a nuestros padres. ¿Por qué te ha hecho hijo? Para que siendo hijo tú tengas una oportunidad. Y la oportunidad es, Señor, así como tu Hijo Jesucristo te obedeció a ti
hasta llegar a la cruz. Dame la gracia de obedecer a mis padres para honrar tu santo nombre. Jesús dijo: me preparaste cuerpo, Señor. Me preparaste cuerpo. Sacrificio no quisiste, pero me sacrificaste cuerpo. He aquí, Señor, que yo vengo para hacer tu voluntad, porque esto me ha agradado, el hacer tu voluntad. Que tú puedas decir: Señor, quizás hay cosas que van en contra de mis gustos. Me cuesta obedecerle a mi padre y a mi madre, pero lo haré con gusto, porque lo voy a hacer para ti, Señor, para honrarte y glorificarte. Tus padres y tu madre van a ver que tu obediencia es una obediencia totalmente diferente, porque allí va la presencia del Señor. Cristo está allí en tu obediencia. Que tú glorifiques a Dios con tu obediencia, mi hermano. Que tú honres y agrades a Dios honrando también a tus padres. Les invito, si nos ponemos de pie. Deja que el gobierno, deja que la autoridad, deja que la palabra de Dios haga obra en tu corazón. Que tú puedas decir: Señor, hágase en mí, no como me da la gana, hágase en mí según tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Y como dice ese canto que queremos entonar, que dice: reina, reina en mí, haz tu voluntad y entrónate en nosotros.